Hola de nuevo, buenas tardes, que ya son después de las 12, ¿no? Son de las 12. Bueno, buenos días, tardes. Empezamos la última mesa del seminario, la cuarta mesa, que en este caso va a ser sobre nuevas tecnologías. Y bueno, voy a presentar a José Luis Arana, que es el moderador, y como en las otras mesas, él ya presenta a los participantes. Joséchu, como le llamamos, José Luis Arana, es terapeuta ocupacional, hizo su tesis doctoral ya hace tiempo sobre el consentimiento informado, porque lleva muchos años interesado por las cuestiones de bioética. Es profesor en la Universidad Rey Juan Carlos, máster en bioética también, y actualmente es vicepresidente del Comité de Ética Asistencial en el Hospital Universitario Fundación Alcorcón. Y bueno, pues en el diseño de esta mesa ha tenido un protagonismo fundamental Joséchu, así que bueno, pues estamos en tus manos, Joséchu. Gracias. Bueno, Benjamín, aparte de amigo, es maestro mío. Entonces yo empecé con la biótica como Forrest Gump y atravesaba los muros y me caía a los ríos y me levantaba y él pues me sosegó, me calmó, me aleccionó y bueno, pues le queda mucho trabajo por pulir todavía. Gracias, Benja. Agradecer también a todas las personas que han colaborado en que lleguemos hasta aquí, a la Fundación Asise y, como no, pues a esta casa que nos acoge y nos da estructura suficiente. El tema es apasionante y yo creo que si estuviésemos con esta mesa 5 días, probablemente pues no terminaríamos de abordar cuestiones. El año pasado, justo por estas fechas, que teníamos también las jornadas o el seminario, había una conferencia de una persona. Me voy a poner las gafas, a ver si entre las gafas y la corbata no me hago. Una persona que era, a ver que lo busco, Richard Benjamins, nada menos que el responsable de inteligencia artificial de Telefónica. Y entonces empezó la conferencia diciendo: señoras y señores, buenos días, esto es imparable. Yo me acordé entonces de la película del tren, que se queda sin frenos. Pero también me acordé de una foto que dio la vuelta al mundo, que era el chino que se puso delante de un carro blindado y paró la columna. Era un momento muy complicado. Hablamos del año 89, junio de 89, la plaza de Tiananmen. Tiananmen es, el nombre en castellano sería Puerta de la Paz Celestial, y allí murieron cientos de personas, ¿no? Hombres, mujeres, niños, mayores, pequeños, medianos. Era una protesta que había por intentar conseguir un poquito de libertad, por intentar tener menor censura, y hubo una respuesta armada desproporcionada que salió en todas las noticias del mundo. Los más jóvenes, por supuesto, 35 años para atrás, pues aquí muchos eran ni gametos. Entonces, pues hay que retroceder, y YouTube es nuestra salvación, y hay un reportaje analógico donde aparece un señor que da un paso al frente, va con 2 bolsas y se planta delante de un tanque de 36 toneladas. El tanque gira a la derecha, gira a la izquierda, intenta esquivarle, el señor pues sigue al tanque y consigue parar la columna. Entonces, algo que se considera imparable, aunque hoy en día es una maquinaria obsoleta y absurda, pero consiguió parar una columna de carros blindados en China, ¿no? Yo creo que las nuevas tecnologías son imparables, y ahora pues en el descanso lo comentaban los ponentes, que lo que tenemos que intentar ver es cómo eso se consigue adecuar, proporcionar, explicar a la persona que tiene que tomar esas decisiones. Y bueno, yo creo que la mesa va a ser apasionante. Y ya sin más dilación, yo una vez un poco presentado el tema, voy a presentar a los ponentes. Aunque ayer ya presentaron a Javier Rivas, pues quiero brevemente decir que es doctor en medicina, máster en bioética, profesor de comillas. Ha trabajado mucho tiempo en el Hospital de Fuenlabrada, yo en Fuenlabrada, en el departamento de admisión, responsable de admisión, haciendo un trabajo increíble. Su actividad ha estado muy vinculada siempre a los comités de ética, de hecho sigue en activo en el Comité de Ética de San Camilo en Tres Cantos, y tiene numerosas publicaciones y actividades formativas relacionadas con el mundo de la bioética y los cuidados paliativos, y es una persona pues cercana. Javier, gracias por estar aquí. A mi izquierda tengo al doctor Younes Wahid, creo que lo he pronunciado bien,
doctor en Biología por la Universidad Autónoma de Madrid y con una trayectoria impecable de 15 años en gestión de la innovación de espacios públicos, tanto hospitales como universidades y privados, bioholding y startups. Es consultor en sectores como la biotecnología y la salud, mentor y un incansable trabajador. Y a mi izquierda, de la izquierda, tengo al doctor Marcos Alonso Fernández, profesor ayudante, doctor en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, filósofo que trabaja en bioética, ética aplicada, filosofía de la técnica y además escribe sobre Ortega y Gasset. O sea, un lujo, Marcos. Entonces, aprovechando que sale la palabra Ortega y Gasset, pues con el permiso del doctor Vandrés, de recordarles que del 25 al 29 eso es la Semana de Ortega Marañón, que además es un evento cultural, yo creo que debemos intentar asistir al menos a una jornada. Si cogemos palabras como humanidad, ciencia, filosofía, debate, cultura, política y añadimos pasión e interés y una pizquita del doctor Fernando Vandrés, pues sale eso. Sale la Semana Marañón, que con un QR, cosa que se maneja perfectamente, pues podemos inscribirnos y no podemos dejar pasar esa oportunidad. Y sin más dilación, Javier, cuando quieras. Recordar que tenemos 15 minutos y si no una trampilla se abre ahí donde el orador y se cae al sótano. Bueno, pues muchas gracias de nuevo, después de la jornada de ayer tan interesante, después de la interesantísima mesa previa que hemos tenido, me ha parecido especialmente clarificador y sobre todo de exposición de las distintas maneras de entender, ¿no?, el mundo de la religión y también el mundo de la sanidad y de la sociedad y todo el camino que nos queda por recorrer en la relación sanitaria con estos temas. Algunos de ellos tienen que ver con las nuevas tecnologías que yo voy a intentar exponer ahora, ¿no? Bueno, sin ánimo de pisar a Marcos, que es mucho más experto que yo en Ortega y Gasset, pero lo aprendí en su tesis doctoral, que hablaba también de la tecnología de Ortega y Gasset. El hombre es un ser técnico y es nuestra propia constitución. Por tanto, es algo a lo que no podemos renunciar, ¿no? Nos genera una segunda naturaleza que convierte la realidad para un mundo creado para el bienestar y yo creo que esto es importante que lo tengamos en cuenta. Al final, la tecnología lo que nos intenta hacer es un poquito mejores o nos quiere hacer vivir un poquito más felices, ¿no? Vivir bien de alguna manera, ¿no? También tenemos que tener en cuenta que cuando muchas veces demonizamos la tecnología y echamos la vista atrás históricamente, esta mañana nos han estado hablando desde una historia muy ancestral. Y ya en esa historia ancestral había elementos técnicos. En nuestra historia más reciente, desde la Revolución Industrial, esos elementos técnicos han estado mucho más presentes, ¿no? Y en todas las ocasiones se ha producido lo mismo. Se ha producido un rechazo, se ha producido una aceptación y luego se ha producido un avance en todo esto, ¿no? Es lo que nos viene a decir Courier, ¿no? Toda verdad pasa por 3 etapas. Primero, ridiculizada, recordaba un poco, ¿no?, cuando se habla de la revolución industrial, todo lo que supuso de cara a los trabajadores, la pérdida de trabajo, las máquinas no podían, no sé qué, ya lo tenemos plenamente establecido, ¿no? Rechazada violentamente y luego aceptada como autoevidente. Y en este momento yo creo que es en el que nos estamos moviendo ahora, ¿no?, en esta autoevidencia de que es algo que no podemos. Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de tecnología? Hay muchas cosas, ¿no?, de las que podemos hablar. Pues desde dispositivos para monitorizar, dispositivos médicos, dispositivos entregados, dispositivos estáticos, todos estos wearables, ¿no?, que vamos teniendo, ¿no?, los teléfonos inteligentes, los chalecos. Yo una vez tuve que hacer también una presentación de esto, todo lo que había, chalecos, por ejemplo, que utilizan el ejército incluso con capacidad de autocuración de heridas, porque, digamos, liberaban determinados productos. Cuando los que son diabéticos saben la ventaja que ha habido con el tema de la toma constante de glucemia y, por tanto, cómo esa glucosa se va autogenerando, se va liberando en función de la necesidad de las personas. Eso ha mejorado y mejora la calidad de vida de las personas. Eso nos lleva también a vivir bien. ¿Qué es lo que sucede? Pues muchas veces, ahora mismo, lo que nos da miedo es esto que tenemos aquí más en el centro, ¿no? La inteligencia artificial, sobre todo la inteligencia artificial que se llama generativa.
porque ese término degenerativo es lo que no terminamos de entender, ¿no? ¿Qué genera? ¿Y cómo se genera? Tenemos un montón de elementos que van desde las redes neuronales artificiales, las decisiones clínicas, no soportan las decisiones clínicas, el machine learning, cómo las máquinas van aprendiendo, cómo se procesa el lenguaje natural, todo esto. Y al final los expertos dicen, hay una caja negra en la que todo eso se va trabajando, pero no podemos decir muy bien cómo y por qué, ¿no? Sería un poco cómo también en nuestras neuronas se van transmitiendo ideas, pensamientos, etcétera, sin saber muy bien. Sabemos que hay una sinapsis, pero no sabemos, ¿no?, qué es lo que se transmite en cada pensamiento que podemos tener. Rafael Amo, que se acaba de ir en una charla que dio sobre este tema, ¿no?, de inteligencia artificial, dijo: la cuestión importante es la intencionalidad en la utilización. Y con las nuevas tecnologías nos encontramos en esto, ¿no? Vamos a ir un poco al campo clínico y vamos a entender también cómo podemos utilizar parte de estas tecnologías. Siendo muy reduccionistas, pero al mismo tiempo yo creo que nos ayuda desde el punto de vista también pedagógico y metodológico, podemos decir que hay dos grandes tipos de enfermedades. Unas que serían estrechas y simples, que son las que todos de alguna manera conocemos porque tenemos modelos biomédicos con los cuales nos hemos acostumbrado a trabajar, y otras que podemos llamar anchas y complejas, con alta variabilidad clínica. Claro, los sistemas de inteligencia artificial encajan muy bien con esas enfermedades estrechas y simples, porque al final vamos metiendo los datos, ¿no?, el Big Data, los algoritmos van elaborando y nos van dando posibilidades diagnósticas, posibilidades terapéuticas, y por tanto la dificultad está en las otras, ¿no?, en las que tienen alta variabilidad, porque a lo mejor este modelo de inteligencia que estamos manejando ahora, que probablemente en 5 años o menos sea muy diferente, no actúa tan bien, ¿no? Y estas tecnologías podemos interpretarlas también que son lineales, porque van aportando algún tipo de mejora incremental. Las hay que son exponenciales, ¿no?, porque van incrementando de una manera muy rápida diferentes cambios, y luego las que son convergentes, que es un poco a lo que debemos tender, ¿no? Yo me voy a centrar un poquito en el tema del transhumanismo, fundamentalmente porque probablemente sea uno de los elementos en los cuales convergen mucho más las nuevas tecnologías y donde de alguna manera se generan conflictos éticos, conflictos relacionales, ¿no? El transhumanismo entendido como el afán de desarrollar al máximo la tecnología con el objeto de ir mejorando nuestra condición, para ir adquiriendo nuevas capacidades, y utiliza elementos tecnológicos, lo que se llama el NBIC, ¿no?, nanotecnología molecular, la biotecnología, fundamentalmente la ingeniería genética, las tecnologías de la información, la inteligencia artificial, las ciencias de conocimiento, todo eso confluyen para, digamos, mejorar o bien la especie o bien al individuo. Hay una ideología transhumanista que se ve obligada a negar la realidad personal del cuerpo, proclamando la emancipación biológica para luego poder postular determinados postulados, ¿no? Y aquí entra en juego uno de los autores que probablemente tengan más relevancia en relación con el tema, que es Fukuyama. Dice que uno de los problemas es que podemos entrar en una pendiente de mejora humana. Frente a esto, considera este autor que la esencia de la existencia de la naturaleza humana no debe ser alterada porque es el soporte de los derechos humanos. Las modificaciones alterarían esta esencia, que se debe a factores genéticos más que ambientales, dando como resultado un atentado contra la humanidad. En el transhumanismo, algunos autores indican que se produce un doble reduccionismo. Por un lado, la naturaleza humana queda reducida a pura materia, y por otro lado, este ser material es reducido también a sus conexiones neuronales y, por tanto, desde ahí perdería un poco determinados elementos del mundo relacional. Otros consideran que el humanismo auténtico es el transhumanismo, porque de alguna manera nos impele a llevar a cabo, desde una perspectiva moral, su desarrollo para la mejora de la especie, del individuo, en ese sentido de que el ser humano dentro de la biología, ¿no?, general es la única especie que ha sido capaz de utilizar la tecnología para su propio beneficio. Y ha ido mejorando a lo largo de los siglos su, digamos, capacidad de estar en el mundo gracias a la tecnología, ¿no? Sin embargo,
donde está uno de los elementos, yo creo, capitales en todo esto, tiene que ver con el tema de la responsabilidad. La capacidad del poder que le confiere al ser humano su capacidad tecnológica es también la medida de su responsabilidad, como ha escrito Leida Feito. Y hay una responsabilidad previa, y por tanto la intencionalidad que tenemos, y una responsabilidad en el posterior, ¿no? Todo esto tiene que ver con la singularidad del individuo. La singularidad del individuo es hasta qué punto nosotros nos podemos hacer singulares con relación a otro, y tiene que ver con 3 elementos: la genética, la nanotecnología y la robótica. Esto nos llevará, piensan algunos autores, a la liberación del ser humano de sus cadenas biológicas y a la consagración de la inteligencia como el fenómeno más importante de este universo. Y esto es posible porque en la edad moderna se ha producido un desplazamiento del ser al hacer, que se traduce en un desplazamiento del concepto de persona sustancial al concepto de persona operacional, del ser a la conciencia de ser. Y eso tiene que ver también mucho con cómo podemos relacionarnos con personas en las que esta conciencia está alterada, está disminuida o incluso se ha perdido. Así, se considera que es persona quien razona y no es persona quien no razona. Tendríamos embriones, fetos, discapacitados, personas privadas del uso de la razón, personas en estado vegetativo. Claro, esos son elementos también de nuestra sociedad, de nuestra especie humana. ¿Cómo los podemos tratar? Y aquí es donde entra también el concepto de naturaleza líquida que Bauman ha explicado muy bien, ¿no? Lo que hace realmente peligroso al transhumanismo no son los medios que utiliza, sino su planteamiento antropológico, la naturaleza líquida. Liquidez como cambio sociológico producido por la posmodernidad y que se pone en manifiesto en la desaparición de las instituciones sólidas que servían de referencia a los individuos. Y ahora es el individuo el que tiene que reconstruir continuamente su propia identidad. Tenemos que ir haciéndonos constantemente. Se cree que el concepto de liquidez de Bauman se puede aplicar también al transhumanismo en relación con el concepto de la naturaleza humana, porque la naturaleza humana, con la naturaleza líquida, sería aquella comprensión de la naturaleza que niega la existencia de un dato originario en el ser humano de algo previo a toda autoconstrucción del individuo. Sin este dato originario, la naturaleza humana se volvería moldeable y líquida, pierde la capacidad de sentido y la finalidad de la propia existencia humana. También Habermas había definido como inquietante la disminución de los confines entre la naturaleza que somos y la dotación orgánica que nosotros nos damos, entre el somos y lo que nos damos. Y aquí es donde la perspectiva de la Iglesia Católica se distancia de la idea transhumanista porque presenta argumentos teleológicos y descubre en el intento de crear un nuevo tipo de hombre una dimensión ideológica según el cual el hombre pretende sustituir al Creador. Son muchas las razones antropológicas que impiden a los moralistas católicos acoger los planteamientos de los transhumanistas. La salvaguarda del datum humano, el respeto a la integridad psicofísica de la persona, la igualdad entre todos los seres humanos, desde la complementariedad y la diferencia, y el peligro de que la voluntad de algunos prevalezca sobre la libertad de otros. Frente a este peligro, la última defensa de lo verdaderamente humano, de la dignidad de la persona, de la libertad y la democracia, es la naturaleza humana, el hecho de nuestro existir en cuanto a hombres y mujeres. El transhumanismo no es un nuevo humanismo posmoderno y laico, como afirman sus defensores, sino un verdadero antihumanismo, según algunas tendencias, ¿no? Es antihumanismo porque considera que la realización plena de la especie humana, de cada hombre y cada mujer, pasa por la abolición del ser humano en ese paso de la diversidad sexual al posgénero, del humano al poshumano, en la búsqueda implacable de un ciudadano cyborg, ¿no? Hay otro tipo de tecnologías que tienen que ver con otras actividades, ¿no? La terapia génica somática, donde nos encontramos con un peligro de pendiente resbaladiza, desde la terapia somática que se abre otros campos. La terapia génica somática no se transmite por herencia y es aceptable. La terapia génica germinal, que sí que altera los genes y por tanto se hereda y se transmite. En esta modificación genética con afán de mejora puede haber una eugenesia involuntaria, puede implicar renunciar
a ciertos elementos positivos, como puede ser la curación de enfermedades por medio de una terapia génica. Y aquí sí que cabe traer a colación el principio de precaución y el principio de responsabilidad, dos principios éticos importantísimos que tenemos que tener en cuenta. El principio de precaución es ser cautos antes de iniciar cualquier nueva técnica, intentar analizar todas las derivas que pueda tener y no aplicarlas si no tenemos cierta seguridad en cuanto a su uso, sus efectos secundarios y nocivos, etcétera, y la responsabilidad que a cada uno de los que aplican le corresponde, ¿no? En relación con la inteligencia artificial, y con esto yo voy terminando, sí reseñar una cuestión. Este es un librito de 60 páginas que editaron conjuntamente la Academia Pontificia para la Vida, como dije ayer, con su presidente, y tres de los principales directores o CEOs de compañías tecnológicas, desde Microsoft, desde, bueno, los tres están ahí indicados, los 3 o 4 principales, digamos, exponentes de lo que sería la nueva tecnología. Y en una parte de ese libro hablaban de la ética en relación con la inteligencia artificial y lo que se conoce como algorética. Algor, porque los algoritmos son los que van a manejar el funcionamiento de la tecnología, de la inteligencia artificial y toda la tecnología que va ligada a ella, ¿no? Que tiene que ver con transparencia, con elementos de inclusión, de responsabilidad, de imparcialidad, de fiabilidad, de seguridad y privacidad, que hay que tener en cuenta. Yo digo que no solamente es algo que, digamos, desde un punto de vista unívoco y la Iglesia establece, sino que también las principales compañías que trabajan en el tema se dan cuenta de que estos son elementos básicos en todo ello, ¿no? Dice, necesitamos ahora más que nunca encontrar un fundamento ético, antropológico, sapiencial para la tecnología. Derribar el teorema según el cual todo lo que es posible es justo y preguntarnos, en cambio, cómo hacer posible lo que es justo. El Papa señaló, ante el desafío que supone la inteligencia artificial, una red de comunicación basada en la comunicación que nos une, la verdad que nos hace libre, en el amor que lo explica todo. Y, por tanto, ¿cuáles serían los peligros que pueden acarrear un mal uso de este tipo de tecnología? Pedir esfuerzos para contribuir a la resolución de los conflictos y, sobre todo, de las injusticias que se puedan dar. Hay un gran problema de discriminación en relación con las personas y con las actividades. Las innovaciones tecnológicas en cuanto a actividades plenamente humanas, las direcciones que toman, deben reflejar decisiones que están condicionadas por los valores personales, sociales, culturales de la época, pero sin discriminar a nadie. Como conclusión, estos 6 puntos: importancia de la intencionalidad en la elaboración, génesis y aplicación de estas tecnologías. Apostar porque, sobre todo, la tecnología de inteligencia artificial y el transhumanismo potencie la humanización, potencie la labor humana, el ser humano. La robótica puede hacer un mundo mejor si va unida al bien común. La tecnología debe estar al servicio de la persona y no debe dominar a la persona. Los futuros avances deben estar orientados hacia el respeto de la dignidad de las personas y de la creación, y los progresos científicos han de ser iluminados con la luz de la fe para que respeten la centralidad de la persona humana. Muchas gracias. Jones, cuando quieras. Buenos días. Gracias a todos por venir, a José Luis por la invitación. Como científico y para poder hablar de la bioética y la tecnología, pues he intentado hacer una presentación, diseñar un poquito el método científico, es decir, de qué nace la bioética en el Islam, cómo se interactúa con... Esta es la otra, ¿no? ¿Cómo interactúa? ¿Ha saltado? ¿Cómo que funciona? Vale, entonces nada. Entonces, ¿cómo interactúa esa bioética con la tecnología? Y hacer
un caso concreto de aplicación de esa bioética a una tecnología y coger uno de los ejemplos que ha citado compañeros, que es la terapia génica. Pues cuando quiero. Bien, ya estamos. Perfecto. Bueno, pues la base de la bioética en Islam es que los seres musulmanes somos la corona de la creación y somos los califas de Allah en la tierra. El califa es el representante, el que trabaja en su nombre, el que estamos dotados de razón, capacidad de elección y responsabilidad, incluida la administración de otras criaturas, del medio ambiente que nos entorna y de nuestra propia salud. Se espera de los musulmanes que sean moderados, equilibrados en todos los asuntos. La enfermedad puede considerarse como un test o incluso una prueba purificadora, pero no una maldición en ningún momento, ni un castigo, y ni una expresión de ira de Allah subhanahu wa ta'ala. De ahí que el paciente está obligado a buscar tratamiento. Es una obligación en la fe musulmana y evitar morir. La vida es sagrada, por tanto, cada momento de la vida tiene un gran valor, aunque sea de mala calidad. Eso también es muy importante cuando se trabaje con la idea de los últimos días de muerte, pues también hay que tener en cuenta. Y salvar vida es un deber. Es un deber personal y un deber de los demás. Y por tanto, la privación injusta de la vida es una grave transgresión de las leyes divinas. Pues la bioética en Islam se basa en la Sharia. Todo el mundo ha escuchado Sharia, pero Sharia no son los castigos. Sharia son las leyes que gobiernan la sociedad musulmana. No, la sociedad moderna o los países modernos, algunos aplican Sharia en ciertos aspectos y otros no, pero la Sharia son esas leyes que se basan en dos fundamentos. Lo primero es el Corán, que es el libro sagrado de los musulmanes que representa las palabras de Dios, de Allah. El segundo es la Sunna. La Sunna es como la representación de los dichos, hechos y aprobaciones del profeta en su momento, que vienen como segundo nivel por debajo, que a veces explican textos sagrados o complementan los textos sagrados. Pues ese es el paraguas principal, pero no es el único. ¿Qué más tenemos? El desarrollo de la Sharia en Islam a lo largo de los tiempos ha tenido que implementar otros recursos. Por ejemplo, el ijma', el consenso. O sea, para aplicar una ley tiene que haber un consenso de los demás sabios, científicos. El qiyas, la analogía, o sea, comparando una situación con otra. Si una prohibición viene por evitar una adicción, por evitar un daño, un elemento que provoca el mismo daño, la misma adicción, tiene que ser la misma ley o la misma prohibición. El maslaha, lo que es el interés público, no solamente el interés personal, sino el público, que es lo que añade interés, maslaha, a todo el mundo. Y por último, el urf, lo que es el consenso local o lo que es la costumbre. O sea, por eso la ley islámica se aplica de un sitio u otro teniendo en cuenta eso. Por ejemplo, no se aplica lo mismo en Marruecos que en Arabia Saudí, que en Pakistán, que aquí en España o en Canadá. Porque hay un elemento más, que es el urf, hay una maslaha que es específica de lo que es el lugar. A falta de una jerarquía eclesiástica y una legitimidad de lo que es el clérigo en el Islam, la determinación de la práctica religiosa válida, por lo tanto la resolución de cuestiones bioéticas se deja en manos de lo que es el faqih, el erudito, el sabio, ¿no? Que es cualificado en derechos religiosos. La palabra me gusta más en inglés, que es scholars, que viene de school, que ha estudiado, ¿no? Que tiene ese conocimiento. Y la colaboración entre esos faqih religiosos y científicos biomédicos
empezó a crear una norma de la bioética islámica, ¿no? Y se plantearon incluso instituciones como la Organización Islámica de Ciencias Médicas, the Islamic Organization of Medical Sciences, que es el IOMS. Tenemos la Academia Islámica del Fiqh y la Academia Internacional del Fiqh Islámico. Pues estas son las instituciones que se interactúan con la parte de ciencia para poder dictaminar las leyes. Sin embargo, la mayoría de las comunidades islámicas se remiten a la opinión de sus propios reconocidos sabios, eruditos, faquih, y se relacionan con esa recomendación directa a esas leyes. Es decir, el musulmán de a pie no interactúa con la organización, actúa con el clérigo, el faquih, el sabio que tiene a su alrededor. ¿O no? Ahora lo veremos por qué. El impacto global de la bioética. Global es un término que me encanta, que es engloba la parte global y local. Glocal. ¿Por qué es glocal? ¿No? En nuestra realidad ahora impulsada por la biotecnología hace que nuestros cuerpos se unen, se relacionan de manera inédita con la tecnología de una manera inmesurada y sin precedentes. Y nos cruzamos con tres grandes cuestiones. Primero, las realidades socioeconómicas y políticas. Y de ahí viene el interés político, un interés público, que es el maslaha, que hablamos antes en las leyes del Sharia. Tenemos cuestiones bioculturales y de psicosociales, que son los antecedentes, las costumbres, lo que hablamos antes, el urf, que se implica dentro de los pilares del Sharia. Y la última, filosofías morales y teologías musulmanas, ahí ya las jurisprudencias en sí. Por lo tanto, la biotecnología y la bioética tienden a parecer globales, en ese sentido de que hay un marco, hay una tecnología que afecta a todo el mundo global, pero posiblemente sea la mejor candidata para ese término de global porque su aplicación es a nivel local. Es decir, el local influye en el global influye en el local. Una tecnología que es en Estados Unidos tiene efecto en todo el mundo, pero su aplicación es local, aunque viene de otro sitio, y su aplicación puede ser un precedente, una jurisprudencia para otro para poder tener en cuenta. O sea, es un ciclo que es bastante amplio. ¿Cómo se aplica esto a un caso concreto? Yo cogí uno lo más puntero, terapia génica. O sea, ahí, ¿cómo se trabaja? Entonces, más allá de los puntos generales del campo de la genómica en general, no existe un juicio moral concreto para la terapia génica. ¿Por qué? Porque hay que definir bastantes campos. Uno, depende de qué tipo de células se van a editar, lo que implica el alcance de la terapia, el alcance de esta edición. Necesitamos saber cuál es la finalidad de esta edición, o sea, el objetivo. Si hablamos de el alcance, pues tenemos que diferenciar, como ha dicho el compañero, entre las células somáticas y las células germinales. Las somáticas son las que tenemos en el cuerpo, que son las que tienen unas definiciones concretas en un órgano, músculo, piel, y luego las germinales, que son las que están destinadas a la reproducción. Y luego tenemos la finalidad, pues tenemos tres. Está la investigación y desarrollo, está la terapia o sanamiento de una anomalía de salud, y luego está la tercera, que se mejora de unas capacidades y poderes sin que sea relacionado con una enfermedad. Vamos al primer punto, las células. En el caso de las células somáticas, las células son editadas, o sea, solo afectarán a la persona que las tenga, por tanto, el alcance
de los posibles beneficios o daños será limitado a la persona. Pues, ¿qué pasa en este caso? Y luego, las células germinales, las células germinales no solo afectan a la persona que tiene las células, sino también afectará a la descendencia. Entonces, aquí hay un mayor alcance de los posibles efectos y la naturaleza de esto implica un procedimiento un poquito más cauteloso. En las somáticas, la decisión es personal, ¿eh? Y hay que tener en cuenta el balance entre riesgo y beneficios. Como comenté antes, la persona tiene la obligación de buscar el saneamiento. Tenemos lo que se llama en árabe tadawi, buscar el saneamiento. Tienes obligación. Si esa obligación viene pasada por una edición genética, pues hay que hacerla. Hay que. No es que se puede, no, hay que. En cuanto a la edición germinal, pues tenemos dos posiciones, ¿vale? La primera que dice que como la implicación es a todas las descendencias, necesitas el consentimiento de todas las descendencias. Eso no se puede. Tú no puedes tomar una decisión que va a afectar a generaciones. La otra línea dice, vale, pero como tutor de mis hijos, tengo capacidad de tomar decisiones sobre ellos. Y por lo tanto, en este caso, sí que voy a tomar esa decisión sobre las descendencias. Simplemente, a diferencia de la primera línea en la que la decisión era simplemente somática, aquí son los dos progenitores. Entonces, aquí necesita la autorización del el padre y la madre para poder tener esa edición germinal. El objetivo, ¿para qué se usa? En el caso de la investigación in vitro, in vivo, y la preclínica clínica, eso también ahí es una cosita un poquito intermedia, porque la preclínica sí, la clínica ya vuelve a encajar en los pedidos, porque aunque es investigación, sí que es tratamiento, entonces vuelve a encajar a los dos anteriores puntos, pero la investigación forma parte de buscar conocimiento. En el Islam también tenemos una obligación de seguir buscando el ilm al-nafi, el conocimiento valioso, el conocimiento de todo el Islam, en el Corán, en el Sunnah, hay unas citaciones y una recomendación de que seguir investigando, por tanto, usar la edición genética, somática o germinal para objetivos de la propia investigación, de tener conocimiento, es 100% lícita. O sea, aquí hay ijma', hay urf, hay todo el mundo incluido, que aquí no hay ningún problema. Para la terapia y saneamiento de una anomalía de salud, por supuesto, entra lo que es el tadawi, es buscar el saneamiento. Entonces ahí simplemente hay que llegar a el balance entre lo que ganas y lo que pierdes, el riesgo, el consentimiento informado, que sepa bien qué es lo que implica. Pero todo eso es importante. Viene la parte más chunga, entre comillas, ¿no? La parte más difícil, que es las mejoras. Entonces, aquí tenemos varias posiciones. El que dice que el cuerpo humano es el reflejo de la creación perfecta de Allah. Por tanto, no puedes seguir mejorando, ¿no? No se puede modificar cualidades innatas. Estamos jugando la zona de grises, jugar a ser Dios, jugar a ser Allah. Y la otra es, toda tecnología al final es un conocimiento proporcionado por el creador para su uso. Por lo tanto, el hecho de alcanzarla es el mismo que da la permisividad de poder usarla en esa mejora, siempre y cuando se aplica la otra, siempre el balance entre lo que ganas y lo que pierdes. Por lo tanto, evaluar la edición de lo que es el genoma desde la perspectiva ética y islámica puede variar considerablemente de un texto a otro, y aquí viene el efecto otra vez global. Es decir, hay un marco global de todas las organizaciones que te dan un marco de trabajo, pero la aplicación es personalizada, es caso por caso. Y aquí termino. Gracias. Gracias. Marcos, cuando quieras. Gracias.
Muy bien, pues buenas tardes. Muchas gracias a los organizadores, a Benjamín, muchas gracias a José Luis por la presentación y muchas gracias a todos los asistentes. Debo decir que estoy muy ilusionado porque he contado así muy rápidamente entre 70 y 80 personas, quizás más. Y estaba haciendo memoria de las últimas veces que he hablado en público. Yo creo que las 10 últimas veces que he hablado en público, si sumamos a todas las personas de esas 10 veces, no suman tanto. Entonces, bueno, muchas gracias por la asistencia. Nunca había venido a la Universidad Europea, la verdad que es preciosa, es muy bonita. Aunque veo que nos han puesto aquí dificultades como obstáculos para hacer esto, un desafío, un reto, entre el frío que hace en la sala y estos focos que tengo aquí, me siento que estoy en una sala de interrogación, va a tener una dificultad añadida, pero bueno, yo creo que podremos superarlo. La intervención que voy a hacer, el tema sobre el que voy a hablar, es nuevas tecnologías y espiritualidades. Bueno, va a ser una intervención mucho menos técnica y detallada que la de mis compañeros. Va a ser más que nada una introducción a una serie de cuestiones, compartir inquietudes, compartir preguntas sobre esta conexión entre las nuevas tecnologías y la espiritualidad. Como ha comentado José Luis al inicio, yo me he dedicado a cuestiones de bioética, de ética aplicada, ética de la tecnología, de filosofía de la tecnología, pero es verdad que de espiritualidad pues sé bastante menos. Es un tema muy complejo, no voy a entrar en muchísimas definiciones porque seguramente, como filósofo que soy, aunque me pese, pues nos quedaríamos aquí, no saldríamos de esta primera diapositiva, pero bueno, dejémoslo en que es un fenómeno complejo y multidimensional que tiene que ver, que casi siempre alude a esta conexión con algo más allá de uno mismo, algo más grande que uno mismo, que tiene que ver con el significado, propósito, trascendencia. Esto en realidad es una definición que he sacado de este libro de Omar Hatemle, que les recomiendo encarecidamente. Es una introducción, también no es un libro seguramente para profundizar, pero creo que es un libro bastante bueno sobre el impacto de estas nuevas tecnologías. La espiritualidad, en todo caso, tal y como yo la concibo y como me parece a mí interesante pensarla, tiene mucho que ver con toda una serie de prácticas asociadas, también de técnicas, que es de lo que voy a hablar, sin las cuales seguramente no es posible, en un término muy material y muy directo. La pregunta que yo creo que casi siempre surge cuando hablamos, o al menos cuando me propusieron este tema, cuando me dijeron vas a hablar de nuevas tecnologías y espiritualidad. Yo creo que la pregunta que suele surgir es, ¿son compatibles, se puede conjugar la espiritualidad con las nuevas tecnologías? La impresión inicial, o yo creo que lo que tendemos la mayoría a responder es, bueno, se podrá quizás, pero es difícil, ¿no? Parece que las nuevas tecnologías nos distraen, las nuevas tecnologías nos sumergen en dinámicas que no son muy favorables a la espiritualidad, ese recogimiento, ese ascetismo, ¿no?, que es necesario o que se suele concebir como algo necesario, muy conectado con la espiritualidad. Vemos cómo las nuevas tecnologías que están desarrolladas por personas que tienen sobre todo en mente el que sea rentable, el producir dinero, pues nos generan diferentes adicciones. La adicción es a la compra online, la adicción a pues las citas o simplemente a chatear en términos amorosos. Tenemos un montón de distracciones y esto yo creo que no casa muy bien o se suele pensar que es bastante incompatible con la espiritualidad. Incluso yendo más allá, hemos visto, y esto es una impresión muy generalizada, pero que está también refrendada y reflejada en datos y en estudios de los últimos años, vemos cómo las nuevas tecnologías también contribuyen al aislamiento, cómo están cambiando y, en cierto modo, yo creo que no es exagerado decir que están deteriorando también las relaciones personales, sobre todo de aquellas personas, de los jóvenes que están socializándose, que están creciendo con estas nuevas tecnologías. Empezamos a ver, ya desde hace unos años, la posibilidad de entablar relaciones personales con la propia tecnología, con los nuevos chatbots avanzados. Vemos que su capacidad de manejo del lenguaje, que es de lo que voy a hablar un poco al final, si me da tiempo, permite crear una simulación, una ilusión de realmente estar conversando con otra persona. Por ejemplo, esta compañía de réplica, que seguramente muchos conozcan, es muy famosa, ha habido muchas otras, pero esta es bastante famosa por cómo surgió, porque la creadora, Eugenia Cuida, creó esta aplicación justamente como
una manera, un medio para sustituir a un amigo suyo, un amigo muy querido que murió y lo que hizo fue volcar todas sus conversaciones, todos sus emails, todos sus chats, volcarlo en una inteligencia artificial y crear un avatar que simulara ser esa persona, que hablara de la misma manera, que conociera, que tuviera la memoria que tenía este compañero. Era como una replicación, de ahí viene lo de réplica, de esta persona. Ahora mismo esta aplicación no es exactamente, no tiene esta funcionalidad, sino que lo que hace es crear compañeros digitales con los que hablar, con los que chatear, contarle tu vida, incluso entablar relaciones. Hay muchas personas, muchos usuarios de réplica que dicen estar enamorados de su réplica, que incluso algunos dicen que se han casado. Yo no sé bajo qué legislación, pero bueno, la gente dice muchas cosas. Hay un caso reciente que también es posible que hayan escuchado, muy terrible, muy trágico, y que seguramente sea el primero de muchos, de un adolescente que incluso ha llegado a suicidarse, de alguna manera incitado por este compañera digital. En este caso era una compañera digital que simulaba ser Daenerys Targaryen y que parece ser que tenían conversaciones románticas, incluso sexuales, y de alguna manera creó una realidad aparte para este adolescente que le hizo sentir que la realidad real, tangible, no digital, no era lo suficientemente buena. Esto es un poco también mi interpretación, pero, en fin, para que veamos los peligros y el poder que tienen estas nuevas tecnologías. Bueno, la pregunta con la que empezaba, ¿es posible conjugar la espiritualidad con las nuevas tecnologías? Yo creo que es legítima y es razonable y es una que seguramente nos surge inmediatamente cuando pensamos en estos temas, pero yo le quiero dar un poco la vuelta. Yo quiero plantear una pregunta alternativa y ¿es posible la espiritualidad sin tecnologías? Yo voy a decir que no, yo voy a intentar argumentar que no, pero fíjense que estamos dándole la vuelta, no estamos invirtiendo la pregunta, y sobre todo para que reconozcamos como tecnológico, como técnico, mucho que ha llegado a ser tan habitual que ni lo reconocemos. Me ha gustado mucho cómo empezaba Javier su intervención, porque justamente hablaba de este progreso que suele haber con las tecnologías. Se rechazan, bueno, primero nos reímos de ellas, ¿no? Nos parecen ridículas, luego se rechazan violentamente, pero al final ya se dan por hecho y ni siquiera lo percibimos como tecnología en tanto que tal. Forma parte de nuestra naturaleza, o como decía Ortega, de nuestra segunda naturaleza. ¿Cómo vamos a desarrollar nuestra espiritualidad sin los edificios? Los edificios al final son construcciones técnicas. También los libros sagrados. Pueden ser todos los sagrados que queramos, pero no dejan de ser libros, no dejan de ser construcciones. Libros que se han ido cambiando en su formato a lo largo del tiempo. Hoy en día, seguramente la mayoría de personas que consultan la Biblia, que consultan el Corán y otros libros sagrados, lo haga digitalmente. Incluso el rosario. El rosario es una técnica asociada con una técnica una técnica material, pero asociada con una técnica de oración, con una serie de pasos. La propia oración o la meditación, incluso sin ningún objeto extrasomático, es decir, sin rosario, sin estar en una iglesia, tiene una técnica de respiración, tiene una técnica de cómo debemos entonar el cántico, aunque sea mentalmente, cómo tenemos que ir haciendo los distintos pasos, y todo esto es un entramado tecnológico. Yo creo que esto es muy importante reivindicarlo y darnos cuenta de cómo, al menos tal y como yo estoy presentando aquí la espiritualidad, realmente no es posible sin todas estas técnicas y tecnologías. En un sentido más, cercano a lo que entendemos por tecnología y sobre todo nuevas tecnologías, también se puede pensar, y existen aplicaciones, existen medios tecnológicos modernos que ayudan, que fomentan, que pueden canalizar la espiritualidad. Por ejemplo, pongo este ejemplo porque mi esposa lo utiliza prácticamente todos los días, esta aplicación de Glorify, y es una aplicación, al menos aparentemente, bastante buena para leer, para ayudar a canalizar, como digo, las reflexiones. En fin, la tecnología no tiene por qué impedir, no tiene por qué ser recalcitrante respecto de la espiritualidad. En fin, ponía también aquí la página web de la parroquia de mi pueblo. Es curioso, y yo creo que no es del todo azaroso, que estas tecnologías, precisamente porque están diseñadas en términos o con una mentalidad, digamos, de rentabilidad económica, pues ya de alguna manera traigan consigo esta lógica del Bizum, ¿no? De incluir el Bizum, de hacer que sea más fácil también generar dinero, pero bueno, esto es una discusión aparte. En cualquier caso, la idea fundamental es que la tecnología, al menos per se, al menos en términos estrictos, no es necesariamente
contraria a la espiritualidad. Y bueno, ponía aquí pues, esta imagen de las monjas adorables utilizando la computadora. ¿Cómo no lo van a hacer? ¿Cómo no lo van a hacer cuando esta tecnología permite llegar a tantos sitios mucho más rápido, permite hacer su labor de una manera mucho mejor? No obstante, y esto es como la primera parte que quería comentar y no quería terminar sin hacer esta aclaración, esto no quiere decir que la nueva tecnología, que caigamos en este paradigma típico de que la tecnología simplemente es neutra, de que no se encamina en ningún sentido. Las tecnologías, sobre todo en la forma en que están diseñadas y en que están pensadas de antemano, pueden dirigirnos en una dirección u otra. Lo que estaba comentando de esta mentalidad economicista, mercantilizante, pues es algo que yo creo que se ve muy claramente en las nuevas tecnologías. Por ejemplo, en la manera en que están diseñadas las redes sociales. Las redes sociales son tan increíblemente nocivas, como ya sabemos, como hay muchísimos estudios al respecto, no porque lo tengan que ser necesariamente, sino porque las personas que las crearon, que las pusieron, que las han comercializado, pues tenían ese interés de mantenernos pegados, de mantenernos totalmente absortos del mundo y centrados en su tecnología y en los anunciantes que les pagan. Bueno, no me entretengo más con este tema. Vamos con la última parte, que no me quiero alargar demasiado, pero quizás la pregunta más interesante es esta última que pongo aquí. ¿Es posible que la espiritualidad quede transformada por las nuevas tecnologías? Bueno, pues es posible y seguramente es inevitable. Y esto yo creo que es el punto interesante. No me voy a detener mucho en la cuestión del transhumanismo, que ya lo ha tocado Javier. Esta ideología, propuesta filosófica tecnológica, sobre todo se basa en esta idea de que no solamente podemos, sino que debemos transformar sustancialmente a los seres humanos mediante la tecnología. Uno de los libros de referencia de Antonio Dieguez, que le recomiendo también muchísimo, presenta el transhumanismo en estos términos y nos dice, esta es una frase también del libro, que es el proyecto más ambicioso respecto a nuestra especie que jamás se haya realizado. El transhumanismo a veces se califica como una filosofía de moda, también como una utopía moderna, pero para algunos también puede ser considerado, se ha llegado a calificar como un movimiento religioso. Esto, por supuesto, será anatemático para muchos, pero hay ciertos motivos o ciertas justificaciones para esta calificación. No me voy a detener mucho, simplemente mencionar un par de ejemplos. Este libro también muy famoso, creo que es el más vendido y el que ha tenido más éxito, de Kurzweil, que es el ideólogo de la singularidad, el gran, junto a Bostrom, al que voy a mencionar ahora también, el gran ideólogo del transhumanismo, y primero escribió un libro que ya tuvo bastante éxito, de la era de las máquinas inteligentes, pero luego digamos que subió otro peldaño y habló, como ven aquí, de la era de las máquinas espirituales, y esto fue, creo que en el 98, en el 99, es decir, antes de pasar de milenio. Yo creo que es interesante, ¿no?, por los términos en que están pensando estos grandes promotores del transhumanismo, de esta nueva, podríamos decir, religión basada en las nuevas tecnologías. Bostrom escribe en el 14 Superinteligencia, que es un desarrollo también hasta cierto punto de estas ideas, con un poquito más de solidez intelectual filosófica, pero en realidad la idea de fondo es la misma. Y este libro, Deep Utopia, de este año, ha salido hace relativamente poco, pues ahonda en estas ideas. Quizás el autor que, no sé si más conocido, pero diría que el más famoso a nivel popular es Harari, que también defendía lo que él denomina como dataísmo en este libro de Homo Deus, que sería como esa nueva religión a la que estamos tendiendo, a la que inevitablemente estamos encaminados precisamente por el poder que va a tener estas nuevas tecnologías. Hace poco, creo que menos de una semana, justamente vi un vídeo donde hablaba en estos términos. En realidad esto es un titular un poquito engañoso, ¿no? No dijo exactamente que la nueva inteligencia artificial va a escribir una Biblia correcta, pero sí que podría no solamente reproducir. La idea suya era que las nuevas inteligencias artificiales, a diferencia, por ejemplo, de la imprenta, no van a simplemente reproducir lo que es una Biblia, el canon que se le fije, sino que puede innovar, puede crear cosas nuevas. Entonces es algo más problemático todavía. Un caso que tampoco me detengo es la Iglesia del Camino Futuro, Iglesia Camino del Futuro, Way of the Future, que surgió en el 2015, que en 2017 ganó cierta notoriedad porque precisamente hablaban, ¿no?, de que las nuevas formas de inteligencia artificial podrían llegar a considerarse como seres divinos, como deidades.
Hay también una trayectoria muy interesante sobre los cargo cults, o lo que se ha traducido como cultos de carga, de cargamento, que es muy interesante y que yo creo que habla mucho, tiene mucho fondo antropológico, no me voy a meter demasiado, tiene que ver con el culto que desarrollaron indígenas en Melanesia, en el Pacífico Sur, cuando llegaron, después de mucho tiempo incomunicados, llegaron los aviones americanos con un montón de cargamento, con un montón de bienes y empezaron a adorar, ¿no?, a estos americanos, empezaron incluso a imitar su comportamiento, el de los militares y demás. Bueno, es muy interesante sobre todo por lo que sirve de metáfora a la aparición, al advenimiento repentino, inesperado de estas nuevas tecnologías, que es lo último que voy a comentar. Ya sé que estoy en los 15 minutos, pero en poquito tiempo termino. ¿Cuál es la idea de fondo? Bueno, el sintoísmo también, me voy a saltar esto porque si no, no acabaríamos. ¿Cuál es la idea de fondo? Cuando aparece, sobre todo ChatGPT 3.5 y la última versión, ChatGPT 4, tenemos una tecnología, como empezaba diciendo, que maneja el lenguaje de una manera casi humana. Esto podríamos debatirlo, podríamos ver hasta qué punto es cierto, hasta qué punto hay que matizarlo, pero es verdad que es una tecnología que para muchos, durante muchísimo tiempo, durante décadas, se pensaba imposible o que al menos estaría muchas décadas en el futuro. Y sin embargo está aquí y es una tecnología que tiene un manejo del lenguaje impresionante, que nos sorprende a cada paso. Y esto es muy importante por un motivo. Se le ha llamado un loro estocástico, bueno, no me voy a meter en esto, pero es muy importante porque la importancia que ha tenido la capacidad lingüística como un atributo específicamente humano, como nuestro atributo, por así decirlo, más característico, empieza a resquebrajarse, empieza a hacernos dudar. Siempre me parece interesante ver cómo empieza el Evangelio según San Juan. En el principio era logos, ¿no?, en griego, pero bueno, se ha traducido por word, por verbo en español. Las traducciones diferentes ya sería un tema para meternos y sería muy interesante. Pero bueno, lo importante es que en todas las tradiciones y en nuestro imaginario colectivo, la palabra, la capacidad para comunicarnos, para expresarnos en nuestro lenguaje humano, lo que en términos también de inteligencia artificial se solía denominar como un lenguaje natural, era un hito realmente impresionante, sobre todo por la importancia que tiene en nuestro mundo humano. Me voy a saltar todo esto también porque si no me llevaría demasiado lejos. ¿Cuál es la idea? Bueno, hitos impresionantes que ha conseguido ChatGPT 4. Ha pasado el examen más importante de acceso a la abogacía en Estados Unidos, también el acceso a la medicina, al trabajo como médico. Ha creado arte, porque muchas veces también se decía, bueno, solo reproduce, bueno, es capaz, entre comillas, podríamos debatirlo, es capaz de crear arte. También yo, que he jugado al ajedrez mucho tiempo, me quedo alucinado, no solamente porque gane a los seres humanos, las máquinas llevan ganando a los seres humanos al ajedrez mucho tiempo, sino por cómo juegan, por la manera tan creativa, tan impresionante que tienen de jugar. En definitiva, con lo que quiero terminar es que no sabemos, y en realidad ni siquiera los desarrolladores, ni siquiera las personas que están en la punta de lanza de estas tecnologías saben cuál es el cielo, cuál es el techo de estas nuevas tecnologías. Pongo esta imagen que es de la película La llegada de Villeneuve, que seguramente muchos han visto, porque yo creo que estamos experimentando, estamos en una situación muy similar respecto de las nuevas tecnologías, sobre todo estos nuevos sistemas de inteligencia artificial, lo que ha comentado antes Javier, que es la inteligencia artificial generativa, lo que es los LLM, ¿no?, los Large Language Models. Estamos realmente ante una nueva forma de inteligencia, de agencia, que seguramente no sea igual que a la humana, pero que no deja de ser inteligencia, que no deja de ser agencia, a la que vamos a tener que adaptarnos. Y esto, obviamente, produce mucha ansiedad. Nos produce un desasosiego tremendo porque todas las capacidades, o gran parte de las capacidades que pensábamos que eran exclusivas de los seres humanos, vemos que ya no son así. Ya no somos los únicos que podemos pintar cuadros impresionistas, que podemos traducir textos de un idioma a otro, además de una manera automática. No somos el único que puede consolar mediante palabras, ¿no? Yo creo que esto también es muy importante, muy peligroso también. La pregunta que queda en relación con lo que era el tema de hoy es, ¿somos el único ser capaz de tener experiencias espirituales? ¿Es la espiritualidad también una exclusiva del ser humano? Puede que sí, pero cabe la duda ante esta cuestión también. Bueno, no me alargo más. Muchas gracias por la atención. Gracias. Bueno, como no podía ser de otra forma, ha sido un coloquio muy interesante y 3 exposiciones maravillosas. Siempre que se habla de temas de tecnología, medicina,
humanismo, etcétera, pues sale el debate de si algún día las máquinas podrán sustituir a los humanos. Todos los que trabajamos con personas, médicos, enfermeras, logopedas, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, lo mejor de nuestro trabajo es tener enfrente a una persona, ¿no? A veces hay días más sencillos y días un poco más incómodos. Cuando a otra persona le dices, disculpe, que llevo con retraso a la consulta, y dice, sí, sí, vaya que sí lo sé, que va con retraso a la consulta, ¿no? Bueno, pues le he citado hoy para ver la resonancia magnética. Sí, sí, esa que han tardado 8 meses en hacerme y que me sigo de nada la espalda. Bueno, pues vas ahí encajando los golpes y al final hay veces que la persona pues quiere un contacto quizá más directo con el médico, con la enfermera, ¿no? Porque quiere un poquito de jaleillo. De hecho, hace poco, hace tiempo en Japón cerraron un hotel que estaba totalmente gobernado por robots, porque había momentos en los cuales la persona quería bronca. Quería ir a la persona a y decir, esto es una mierda, el hotel, la alfombra está llena de pelos, el colchón está duro, la alfombra la quiero tirar, hay ruido en la habitación, y el robot la atendía amablemente y la persona lo que quería era un poquito de bronca, ¿no? Quería bronca y el robot no entraba en ese trato. Entonces podremos poner sacos de puchi igual en las salas de espera de los hospitales para desahogar un poco la energía y luego pasar a la consulta pues de manera más relajada. Yo lo que quiero plantear y quiero hacer la pregunta a los tres ponentes es si el caramelo de la tecnología puede llegar a ser tan interesante que puede hacer dudar a la persona de sus creencias, ¿no? Yo recuerdo la película, por ejemplo, In Time, donde pues, la persona no maneja dinero, sino maneja horas de vida y llevan su reloj en el antebrazo y yo trabajo y me pagan en horas o en días y yo monto en el autobús y pago con horas de vida al conductor y la persona que es rica, pues en vez de bitcoins o millones de euros o dólares, pues tiene discos y discos duros con horas de vida, ¿no? La gente no envejece y supone una película que pone retos importantes sobre la mesa, ¿no? Entonces la pregunta que quiero trasladar a los tres ponentes es si el caramelo de la tecnología, el caramelo de la inteligencia artificial, el caramelo de vivir más y mejor y ser incluso un pelín más guapete si podemos, puede llegar a ser tan atractivo, puede llegar a ser tan ingenioso que haga dudar a la persona de sus creencias, que llegue a pasarse al lado oscuro, que llegue a transigir esa normativa, que llegue a debilitar esa espiritualidad que ha mantenido a la persona durante años y que llegue a hacerle dudar de sus creencias? Es una pregunta difícil. Yo no tengo respuesta ni creo que nadie de aquí tengamos respuesta. Yo sí creo que el ser humano ha ido evolucionando a lo largo de la historia y también se ha ido adaptando a las distintas condiciones en las que han ido surgiendo y han ido apareciendo. Es cierto que las circunstancias en las que nos movemos ahora son inéditas, mucho más inéditas que a lo mejor en otras épocas, sobre todo por la inmediatez y la rapidez en las que se van generando, con lo cual no nos da tiempo a ir asimilando, a ir procesando todos los cambios que van sucediendo. Por tanto, el único problema yo creo es que haya una quiebra de lo que es el ser humano en tanto en cuanto sea capaz en muy poquito tiempo de adaptarse a tantas modificaciones y tantos cambios. Quizá ese sea el elemento, a mi modo de ver, más trascendente, ¿no? El tiempo que tenemos de adaptación para todo esto. Porque a lo largo de los años de la historia el tiempo ha sido... Nos ha permitido irnos adaptando de una manera más lenta, pero es que ahora echamos la vista atrás y miramos que hace 5 años el ChatGPT era un proyecto casi utópico y ahora lo tenemos en nuestras vidas cotidianas. El tema del transhumanismo, el tema de los cyborg, de una manera a lo mejor muy incipiente, pero también lo tenemos. Es decir, tenemos personas que han ido recuperando o han ido sustituyendo algunas de sus funciones orgánicas gracias a la tecnología y eso es algo que ha sucedido en muy poquito tiempo y de manera rápida. Es decir, ahora probablemente los cambios son exponenciales más que lineales y nosotros seguimos funcionando a nivel lineal y no exponencial como especie, como seres humanos. Por lo cual, el cómo nos adaptemos, pues no lo sé, pero va a ser complicadillo, ¿eh? Gracias, Javier. Bueno, no sé, la verdad es que desde el punto de vista islámico, las tecnologías no dejan de ser una herramienta. Te ayudan a
a extender el ciclo de vida no es conflictivo. Digamos, el conflicto es para qué vivir. En esos días que tienes de más, ¿qué vas a hacer en ellos? Digamos, allá el uso de la tecnología, la medicina o lo que sea para extender 5 días más, 5 años más o 5 décadas más, ¿qué vas a hacer en ellos? Entonces, no es cuestión de vivir por vivir, es vivir con un objetivo, de construir, de acumular más good deeds, como se dice en inglés, los buenos hechos, ¿no? Entonces, si nosotros en nuestras oraciones, los musulmanes, pues tenemos una que es que Dios nos alargue la vida mientras sea en nuestro beneficio y que nos quite la vida cuando es en nuestro beneficio. Es decir, si extender la vida 10 años más me implica pasar mal los siguientes 5, pues que acabe los 10. Si en esos 10 puedo hacer más para la humanidad, para el entorno, para acumular en mi bolsa de buenos hechos, pues bienvenidos sean. Al final creo que no es cuestión de la tecnología, que es lo que nos puede derivar o no, desviar o no, sino es la finalidad de ese regalo al final. Sí, bueno, yo creo que es una pregunta muy buena, muy complicada y lo que decía Javier, pues yo creo que es muy importante, ¿no? Lo súbito que ha sido, lo repentino que ha sido en términos, digamos, históricos, la aparición de todas estas tecnologías. Claro, para responder a si nuestras creencias van a cambiar, habría que abordar lo que es una creencia, ¿no? Que Ortega también pues tiene bastante escrito sobre el tema, pero bueno, no me voy a meter en eso. Lo único que quiero mencionar es que yo diría que las creencias en términos personales, pero también en términos epocales o sociales, siempre están renegociándose con la tecnología, con la materialidad, con lo que tenemos ante nosotros. Y si pensamos en lo que ha sido el cristianismo, el islam hace 50 años, hace 100 años, hace 500 años, es algo bastante diferente. Podemos decir, bueno, hay un núcleo que se ha mantenido, que persiste y demás. Hasta eso yo creo que podría ser discutible, pero desde luego es muy diferente cómo se dan las creencias y cómo se viven esas creencias. Entonces es inevitable, ¿no? Yo no sé si puede, claro, si vamos a llegar, me cuesta ver ese mundo que imagina Kurzweil, que imagina Harari, el que he mencionado, en el que realmente hay algo así como el dataísmo, como que una inteligencia artificial pueda fungir, que pueda hacer las veces de deidad. Yo no sé eso muy bien ni cómo se concebiría, no soy ni siquiera capaz de imaginarlo, pero en realidad con todas estas innovaciones pues no podemos tampoco rechazarlo de plano porque se nos vienen lo más inesperado, lo más sorprendente está casi a la vuelta de la esquina cada día. Entonces decir esto no va a suceder a mí me cuesta ya mucho, ¿no? Pero bueno, tema complejísimo desde luego. Yo creo que hay una cuestión, estamos hablando de ética y hay una cuestión que yo creo es importante y es en la toma de decisiones en relación con todos estos temas. Es decir, todo esto al final, ¿a qué decisiones nos va a llevar y cómo vamos a trabajar en relación con estas cuestiones? Claro, quizá uno de los problemas es, esto lo que va a hacer es que haya 2 o 3 mundos, 2 o 3 realidades humanas, porque a lo mejor va a significar que estas tecnologías potencien a algunas personas, algunas capacidades y otras se queden atrasadas. Vamos a tener esos mundos de los que hablaba Huxley, ¿no? O otros autores que en aquel momento eran de ciencia ficción, pero ahora son realidades de un mundo, ¿no? Una humanidad de esclavos, de otra humanidad de poderosos, gracias a la tecnología. Ahí es donde yo creo que la reflexión ética debe encaminarse. ¿Cómo podríamos mejorar de alguna manera unos elementos de justicia social, que yo creo que no toda la humanidad está por unos elementos de justicia universal, para evitar que los más desfavorecidos estén mucho peor y los poquitos que puedan tener un poco de favor por parte de la tecnología se puedan estar a mucho mejores, ¿no? Quizás ese sea un reto ético que las nuevas tecnologías nos debe plantear. Una pregunta del público y cerramos la mesa.
¿Alguien? Sí, yo en relación a lo que habíais comentado, me venía muy a la cabeza, quizás es un tema ligeramente alejado. Sabemos que Donald Trump ha ganado las elecciones, ¿no? Que tiene un apoyo explícito ahora, porque antes no era así, de Elon Musk, ¿no? Y hay una nueva élite en Silicon Valley, ¿no? Mucho más próxima a postulados más conservadores, que lidera Elon Musk. Y Elon Musk, que es de alguna manera un superhombre contemporáneo, lidera toda una corriente de pensamiento en la cual la élite de la inteligencia, la élite que controla los datos, la élite que controla la tecnología, la moldea para crear dos humanidades, ¿no? En las cuales tengo la impresión de que la inmensa mayoría vamos a estar entre los gobernados, ¿no? Y no entre aquellos que creen una nueva moral o que de alguna manera establezcan una nueva moral que dicte la vida de todos, ¿no? Y de alguna manera quizá tengamos que crear algún mecanismo para que ciertas personas con enorme poder en la sociedad, como hemos hecho a lo largo del tiempo de nuestra historia, no puedan moldear nuestra vida según sus intereses y sus valores morales contrarios a todos. Pienso algo parecido con respecto a la inteligencia artificial, ¿no? Que quiero decir, hasta qué punto permite, ¿no?, crear otros dioses que nosotros no creemos y que en cambio sí tienen poder sobre nosotros. No sé qué pensáis, ¿no? Pero yo sí he leído bastante sobre este tema y verdaderamente a mí me genera angustia. Es una pregunta un poquito filosófica también, ¿no? Es decir, digamos, antes de poder dar una respuesta sobre si esta inteligencia artificial al final va a generar nuevos dioses o no, es entender primero qué es un dios. Es decir, qué representa para uno y qué implicación tiene. Porque no solamente cómo lo ves, sino cómo se refleja en tus actos. Entonces, si esa inteligencia artificial va a afectar el comportamiento futuro y ese comportamiento nace de una concebición, no sé cómo decirlo en español, una conceptualización de que su mandato, pues ciertamente va a ser un dios a seguir por la persona. Si en caso contrario deja de simplemente ser una herramienta y una sugerencia de acción, pues claramente no va a ser. Ya sé que es muy complicado entender eso dentro de una filosofía teológica, pero lo más importante es definir qué es lo que te va a afectar y cómo eso va a hacerte modificar el comportamiento frente a ti mismo y frente a terceros. El riesgo está, lo he dicho antes, ¿no? Crear dos humanidades diferenciadas y que el que tenga el poder esté en esa parte, digamos, de dioses creativos, en el sentido más laico del término. No quiero dioses creativos en cuanto a que van a generar determinados elementos en su beneficio, secundariamente también para los demás, pero siempre va a haber, digamos, una masa de personas que van a estar al servicio de estos intereses mucho más, digamos, más perentorios, que son los que manejan el poder y la ciencia y el conocimiento, ¿no? Bien, ya para cerrar y un poco en línea con lo que han dicho tanto Javier como Younes y contestando a Iván, yo creo que los tres ponentes han hecho referencia clara al bien común. El bien común yo creo que puede ser el salvavidas que nos ayude a acompañarnos en este camino de la inteligencia artificial, de las nuevas tecnologías y que consiga ayudarnos. Es por lo menos una esperanza, ¿no?, que tenemos. Y ya pues sin más que añadir, cerramos la mesa. Gracias a los tres ponentes, gracias a todos ustedes por su asistencia y bueno, continuamos después de la comida con el seminario. Gracias. Bueno, muchas gracias.